Buenas noches, bienvenidos a nuestra cita de los viernes en especiales Antioquia la más educada. Yo soy Daniel Rivera, periodista del área de Paz y Derechos Humanos del Colombiano, y vamos a hablar hoy de las oportunidades que tiene la infancia y la adolescencia en el departamento. Para eso está con nosotros Juan Carlos Buitrago. Él es gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Juan Carlos, contanos cuál es el trabajo que está haciendo el Departamento por la Niñez. Daniel, muy buenas noches. El Departamento de Antioquia tiene una apuesta muy importante por los niños, niñas y adolescentes. En el Plan de Desarrollo Antioquia la más educada, el tema de la niñez es uno de los temas más importantes, es uno de los pilares fundamentales que tenemos en el departamento, y por eso en la línea 4 del Plan de Desarrollo Antioquia la más educada trabajamos por la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es muy importante tener en cuenta que niñez, según la normatividad colombiana, según la ley 1098 en su artículo 3, nos dice que por niños se entiende a los seres humanos entre los 0 y los 12 años y adolescentes entre los 13 y los 17 años. Sin embargo, la normatividad internacional nos deja utilizar el término niñez para las personas entre 0 y 18 años. Bueno, la niñez, la adolescencia enfrenta en nuestro país diversos problemas. Entre ellos está el embarazo en niñas menores de edad, está también el reclutamiento forzado, las peores formas de trabajo infantil, que son una realidad en el departamento. ¿Qué hace específicamente la gobernación? ¿Cuáles son los programas que tiene para atender a los niños que están vulnerables o que están ya inmersos en este tipo de problemáticas? Daniel, hicimos un diagnóstico primero de la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el departamento. Y ese diagnóstico nos permitía entender cuáles eran los derechos y las problemáticas, los derechos más vulnerados y las problemáticas en las que teníamos que trabajar. Y entonces el resultado del diagnóstico fue pues, que teníamos que hacer un énfasis muy especial en 5 problemas: las violencias, el consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo en adolescentes, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales y el trabajo infantil. Estas 5 problemáticas, digamos que nos llevan a hacer un estudio, y el estudio es muy importante, esperamos publicarlo dentro de poco, y el estudio nos arroja unas conclusiones, y es: primero, estos problemas son multicausales y por tanto tienen que tener una intervención que la entendamos de una forma sistémica. Todas las dependencias de la gobernación que trabajamos en prevención de niños, niñas y adolescentes nos unimos para generar una sola estrategia que se llama Prevenir es Mejor, y entonces nos vamos juntos a trabajar con un enfoque sistémico transdisciplinario para prevenir estos 5 temas en el departamento de Antioquia. Bueno, vamos a irnos un poquito atrás. Se habla mucho de la atención integral, ¿sí? ¿Cómo se está atendiendo a los niños? ¿Qué es tan importante en salud, en alimentación, nutrición, educación? ¿Cuál es ese paquete que ustedes tienen para atender a los menores? Muy bien. Vamos a hablar un poco de atención integral a la primera infancia entonces. En el departamento de Antioquia lanzamos este año la estrategia de atención integral a la primera infancia, que es específica para trabajar con las madres gestantes, lactantes y con los niños y niñas entre 0 y 5 años. La atención integral se entiende como un conjunto de atenciones que tiene que recibir un niño para poder tener un desarrollo digamos cerebral, un desarrollo integral. Entonces un niño entre 0 y 5 años debería tener atenciones en cuidado, atenciones en salud, atenciones en nutrición, atenciones en educación inicial, ¿cierto? Un conjunto de atenciones para que el cerebro del niño se pueda desarrollar de manera integral. Y esto es muy importante, Daniel, porque el cerebro de los seres humanos, las redes neuronales, se conforman el 80% de las redes neuronales entre los 0 y los 3 años. Y entonces si nosotros aprovechamos ese momento para darle una atención integral a los niños, pues podemos obtener el resultado que es el desarrollo, ¿cierto? El desarrollo de los niños, y estos niños van a tener unas habilidades y unas capacidades que van a permitir, digamos, tener un desarrollo humano integral más adelante. Juan, ¿y qué papel juega la recreación en esa atención, ya que la recreación también es un derecho fundamental de la niñez? Claro que sí. En la atención integral a la primera infancia, la parte lúdica, recreativa es muy importante para el desarrollo de los niños, el desarrollo psicomotor de los niños.
Pero además en la infancia y adolescencia, para los niños entre los 6 y los 18 años, la recreación es, como lo dices, un derecho y además es importante para emplear bien el tiempo libre. Es uno de los derechos y es uno de los temas que vamos a trabajar este año. Indeportes Antioquia tiene este año un proyecto muy interesante que se llama Estrategias Recreativas y es cómo vamos a emplear el tiempo que tienen los niños después de la jornada escolar, cómo empleamos ese tiempo, cómo nosotros entendemos el proyecto de vida de los niños y cómo por medio de la cultura, el deporte, la lúdica y la recreación, pues ayudamos a construir ese proyecto de vida de los niños. Bueno, a veces se cree que con que el niño tenga una alimentación adecuada para la madre es suficiente, o a veces se cree que si tiene un cupo en el colegio es suficiente. ¿Cuál es la importancia de la integralidad? Muy bien. En Colombia hay un concepto que se llama el de protección integral. Cuando nosotros hablamos de niños, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que nosotros debemos entender a los niños como sujeto de derecho. Segundo, que nosotros tenemos que promover los derechos de los niños, prevenir la vulneración de los derechos de los niños. Tenemos que restablecer los derechos de los niños cuando estos han sido vulnerados. Tenemos que trabajar en el tema de políticas públicas. Los derechos de los niños son interdependientes, están todos conectados. Entonces, cuando se vulnera un derecho de los niños, los otros derechos tienen el riesgo de empezar a caer en cascada. Y por eso es tan importante que las intervenciones específicas para niñez se tienen que hacer de una manera integral. Y les voy a poner un ejemplo. El embarazo en adolescentes pues es una problemática para las adolescentes del departamento, y entonces el embarazo en adolescentes no se puede entender solo desde el sector salud. Si nosotros queremos prevenir el embarazo en adolescentes, pues no podemos solo trabajar en métodos anticonceptivos o en charlas de salud sexual y reproductiva. El embarazo en adolescentes también se trabaja con la educación, garantizando que los niños estén estudiando. También se trabaja trabajando con el proyecto de vida, con estrategias de recreación para el empleo del tiempo libre. Entonces este es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que entender los problemas de manera integral para hacer intervenciones integrales. Bueno, seguimos en Especiales Antioquia la Más Educada. Vamos a un corte de comerciales. Para la protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se ejecutarán estrategias en torno a la erradicación del trabajo infantil, el reclutamiento forzado y el embarazo adolescente, a través de metodologías vivenciales y la formación en derechos. Existe una política de infancia y adolescencia con lineamientos desde el Plan de Desarrollo Antioquia la Más Educada, que se materializan en programas y proyectos que le apuntan al fortalecimiento de las comunidades y familias protectoras de derechos, a la formación de agentes educativos y a la generación de capacidades personales, familiares y comunitarias para el desarrollo integral de la infancia. Volvemos en Especiales Antioquia la Más Educada y esta noche estamos hablando de la importancia de la atención a la niñez y a la adolescencia en el departamento, una población a la que se le ha dado bastante atención, según hablamos con Juan Carlos. Juan, ¿cuál es la importancia? Suena muy obvio, dicen que es mejor, pero ¿cuál es la importancia de la prevención? Muy bien. En Antioquia la Más Educada, prevenir es mejor. Y lo podemos explicar desde dos puntos de vista. Primero, los estudios demuestran que la inversión social en prevención es muy rentable. Por cada dólar que se invierte en prevención, se ahorran $6 en programas de control de las problemáticas que genera el no prevenir. Y segundo, la prevención juega un papel fundamental en el modelo de desarrollo Antioquia la Más Educada. La prevención es una apuesta política por el desarrollo. Entonces nosotros cuando prevenimos, generamos en los niños unas cosas que se llaman las capacidades básicas. Si nosotros prevenimos,
garantizamos los derechos de los niños y luego los niños, niñas y adolescentes pueden acceder a la educación y pueden acceder a las oportunidades, y de esta manera potenciamos las capacidades, las habilidades de los niños y vamos avanzando en temas de desarrollo humano. Entonces prevenir es mejor porque es más rentable desde el punto de vista social y es una apuesta política del departamento de Antioquia. Juan, hablando de prevención y hablando de los retos que puede tener la gobernación en esta gestión, hace poco salió el ICBF a decir que Antioquia tenía la cifra más alta de menores desvinculados del conflicto armado. Y estamos, pues no es una sorpresa, estamos en un conflicto que va a ajustar 50 años. ¿Cuál es el reto ahí? ¿Cuál es el reto? ¿Cómo entra a prevenir la gobernación el reclutamiento forzado? Muy bien, hablando de reclutamiento de grupos armados ilegales, hay normatividad, el COMPES 3673 de 2010 nos dice pues cómo debería enfocarse la prevención al reclutamiento de niños, niñas, adolescentes por grupos armados. De manera muy general, nosotros tenemos un modelo de desarrollo. En ese modelo de desarrollo, primero, garantizamos los derechos de niños, niñas, adolescentes, garantizamos la protección integral desde la corresponsabilidad que tiene que tener el Estado, la sociedad, ¿cierto? Y la familia. Entonces, primero, Estado, sociedad y familia tienen que trabajar en protección integral. Segundo, para prevenir el reclutamiento, nosotros trabajamos las políticas públicas. Entonces, con los municipios generamos programas y acciones de prevención, de empleo del tiempo libre, para garantizar, por ejemplo, que los niños estén en las instituciones educativas. Segundo, el segundo momento de la prevención en Antioquia la más educada, la educación es uno de los entornos protectores por excelencia y nosotros garantizamos que los niños y niñas estén en las instituciones educativas. Para eso, por ejemplo, tenemos un programa que se llama La Escuela Busca al Niño y a la Niña, y uno de los retos este año con el programa La Escuela Busca al Niño y a la Niña es garantizar que 2.500 niños y niñas que están por fuera de las instituciones educativas ingresen nuevamente a estudiar. Trabajamos políticas públicas, corresponsabilidad, garantizamos la educación. Y luego nosotros tenemos que garantizar pues, que los niños y las niñas tengan una buena implementación del tiempo libre y trabajar el proyecto de vida. Entonces tenemos programas para trabajar contrajornada con niños y niñas y llegamos con las oportunidades. De esta manera nosotros vamos avanzando y garantizamos garantizamos poder prevenir problemáticas como el reclutamiento de grupos armados ilegales y el trabajo infantil. Estamos hablando de una apuesta ambiciosa, una apuesta que habla de contrajornadas, de cobertura, de integralidad. ¿Cuánto porcentaje del presupuesto de la gobernación está destinado a estos programas? Muy bien, esta es una pregunta muy interesante. Primero te cuento de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud en el departamento. Manejaba un presupuesto en el gobierno anterior de 4.000 millones de pesos para 4 años. Como la niñez es un tema estratégico fundamental, es una apuesta del gobernador para este cuatrienio, la gerencia pasa de tener 4.000 a tener 64.000 millones de pesos en el presupuesto específico para garantía de derechos. Pero como te conté ahorita, por ejemplo, los temas de prevención no son un tema de una dependencia, sino que son temas de gobernación. Y este año en programas de prevención invertimos 14.000 millones de pesos. ¿Solo para un año? Solo para un año y solo para los temas de prevención. ¿Cuánto se vislumbra para todos los 4 años del gobierno? Para los próximos 2 años, pues aparte de estos 14.000, tenemos estipulado con las demás dependencias invertir cerca de 30.000 millones de pesos para los temas de prevención en las 5 problemáticas que dije ahorita. Hablamos de la corresponsabilidad, de cómo entra a jugar ahí un rol la familia, la sociedad, profesores. ¿Cuál es el grado de corresponsabilidad que vos podés decir que tiene este programa, la prevención en sí misma? Muy bien, entonces nosotros para la prevención trabajamos con los entornos protectores. Desde las instituciones públicas trabajamos promoviendo pues, que se generen políticas públicas específicas para infancia y adolescencia, programas específicos para prevención. Desde la sociedad nosotros trabajamos, por ejemplo, formando organizaciones sociales, juntas de acción comunal, en temas específicos para convertirlos en protectores de los derechos de los niños. Pero además con la familia tenemos un reto muy interesante y es que en el departamento de Antioquia no existe política pública de familia y uno de los retos que tenemos en el plan de desarrollo es poder
implementar, pues poder construir la política pública de familia en el departamento de Antioquia. Ya estamos avanzando en la construcción, pero además ya tenemos programas y proyectos específicos donde trabajamos con la familia, los temas de promoción de la convivencia, de prevención de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Bueno, seguimos en los especiales de Antioquia la Más Educada, un tema importantísimo para la familia, los niños y la adolescencia, los programas que tiene la gobernación para ellos. Seguimos y vamos a un corte de comerciales. El acceso a las oportunidades para alcanzar el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es la base fundamental de las estrategias que el Plan de Desarrollo tiene para llevar a cabo durante el cuatrienio con esta población. La atención integral a la primera infancia incluye estrategias como la formación y cualificación de agentes educativos y el fortalecimiento del programa De Cero a Siempre, que se desarrollará en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Seguimos conversando con Juan Carlos Buitrago acerca de los programas que tiene la gobernación para atender a los niños, a los adolescentes, incluso a la juventud. Así que es muy importante que nos estén siguiendo en el programa y vamos a hablar, Juan, la estrategia principal de esta gobernación es la educación, ¿sí? El gobernador siempre ha sostenido que una sociedad que tiene buena educación pues es una sociedad con futuro, ¿cierto? Y dentro de ese programa está los parques educativos que han venido a ser bandera. ¿Cuál es el rol que empiezan a jugar los niños en los parques educativos? ¿Cómo se va a entender a la infancia, a la adolescencia en ellos? Muy bien, los parques educativos son uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo de desarrollo. Los niños en el departamento pues están muy animados. En este momento hay 45 municipios del departamento que se ganan los parques educativos, y cuento una historia de 30 segundos. Hace poco estuvimos en el municipio de Tarso con las personas de Viva, que es quienes van a liderar el proceso de construcción, con las personas del municipio, de Secretaría de Educación, haciendo un taller de imaginarios con las personas del municipio de cómo se soñaba en el parque. Y el taller de imaginarios pues yo lo hice con los niños, y es muy importante ver los niños cómo sueñan el parque como el punto de encuentro para los niños, niñas, adolescentes, cómo lo quieren volver un escenario divertido, cómo no lo quieren de puertas cerradas sino de puertas abiertas, donde los niños llegan a aprender y a transformar. Los parques educativos tienen unas aulas, una aula específica para Antioquia Digital, una aula específica para el emprendimiento, una aula específica para los maestros y las maestras y una para la formación en media técnica. Y entonces si nosotros nos ponemos a mirar los maestros, la media técnica, lo digital y el emprendimiento, son los escenarios específicos que tiene nuestro modelo de desarrollo para que los niños, niñas, adolescentes empiecen cada vez a sumar, a potenciar las capacidades que tienen. Entonces son los puntos de encuentro de la niñez y son los puntos de desarrollo que nos van a permitir seguir avanzando. El gobernador Sergio Fajardo tuvo que ver mucho con el tema de Buen Comienzo en Medellín. Y Buen Comienzo se centró en gran medida en la atención en la primera infancia, incluso ahora atienden desde la gestación. ¿Cuál va a ser la dirección que le van a dar a la atención a la primera infancia, a las madres que están en etapa de gestación? Articular primero todo lo que está haciendo el nivel nacional con De Cero a Siempre, lo que hacen los municipios certificados con sus estrategias como Buen Comienzo en Medellín, pero además articulamos lo que hacen los municipios no certificados, articulamos lo que hace el nivel internacional y tenemos recursos para atención también de los niños y niñas en las diferentes modalidades.
Y es muy interesante porque entonces la estrategia la lideramos muchas dependencias de la gobernación, nos juntamos y lo que hace ese proceso de articulación es que nos permite avanzar y tener cada vez más niños y niñas. Maná Infantil pone la alimentación, APS en salud pone la atención en salud, damos educación, damos cuidado y vamos avanzando. Estamos muy contentos, vamos a tener una estrategia, digamos, que gobierna lo que hay en el departamento y vamos a seguir, digamos, aumentando la calidad en la educación inicial y vamos a seguir teniendo niños y niñas con unas habilidades y un desarrollo más superior. Bueno, Juan, pero se oye muy bonito, pero la gente necesita ejemplos. ¿Cómo se puede ejemplificar qué necesita un niño de primera infancia? Algunos creerán que simplemente necesita estar en la casa, la guardería, qué sé, la lactancia. Pero ¿qué necesita un niño en primera infancia? ¿Cómo se le puede atender? Un niño necesita nutrición, un niño necesita protección, un niño necesita salud, un niño necesita educación inicial y un niño necesita cuidado. Solo cuando tiene unas atenciones básicas podemos decir que el niño va a tener un desarrollo integral. Una pregunta, y hablando de atención integral y hablamos de educación también, uno de los enemigos principales de la educación es el trabajo infantil. Y vemos que en regiones como el Bajo Cauca, como Segovia, donde está creciendo la minería, donde la minería también viene culturalmente por muchos años, hay menores que dejan la escuela, hay menores que dejan el colegio por irse a trabajar en las minas, por ir a recibir unos pesos, por ayudar en su casa. ¿Qué está haciendo la gobernación para evitar este problema? En el departamento tenemos niños trabajadores y por eso es uno de los énfasis que tiene la gran estrategia departamental de prevención. Prevenir es mejor. Tenemos aliados muy importantes que son expertos en el trabajo para la prevención del trabajo infantil, como es la Fundación Telefónica, como es la Fundación Con Concreto, y con ellos diseñamos metodologías específicas para garantizar que los niños estén en las instituciones educativas, para garantizar que los niños tengan un proyecto de vida, que tengan una buena implementación del tiempo libre y para garantizar que a esos niños lleguen las oportunidades. Antioquia es un departamento muy diverso y lo demuestran sus regiones. En el Urabá, en el Bajo Cauca hay población afrodescendiente, tenemos población indígena. Yo tengo entendido que ustedes tienen como una atención especializada para estas culturas, para estas comunidades. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Muy bien. Primero, en la primera infancia, en nuestra estrategia departamental vamos a tener una atención con enfoque diferencial y es entender cómo el cuidado de la salud, la nutrición en los niños entre 0 y 5 años de las poblaciones indígenas o de las poblaciones afro, pues hay que entender cuál debería ser la atención específica para que ellos puedan tener un desarrollo. En los temas de prevención hemos venido aprendiendo, tenemos muchos programas y proyectos donde digamos, se juega con los niños contra jornada y, por ejemplo, el enfoque diferencial nos ha llevado a entender cómo los refrigerios que le damos a los niños en el Bajo Cauca son muy distintos a los refrigerios que le tenemos que dar a los niños de Murindó, ¿cierto? Cómo empezamos a entender con ese enfoque diferencial la atención que tenemos que dar y estamos trabajando en esto con las gerencias de negritudes y con la gerencia indígena del departamento. Hay una alianza grande para poder ponerle ese enfoque diferencial a los programas de primera infancia y a los programas de prevención. Juan, conciso, ¿dónde puede denunciar la gente una vulneración de derechos? ¿Hay un teléfono, una página web, un correo electrónico? Vulneración de derechos, el primer punto donde se debe denunciar es en las comisarías de familia que tienen en los municipios. Cuando el comisario de familia tiene alguna duda, pues acude a la Gobernación de Antioquia, que tiene una unidad permanente de apoyo a las comisarías, pero en principio la comisaría de familia de su municipio. Bueno, así terminamos una vez más estos encuentros de Antioquia la más educada. Si tiene alguna duda, si quiere que sus hijos gocen de estos beneficios, acérquese a la alcaldía, llame a la gobernación, ahí le van a brindar información oportuna y hasta el próximo encuentro.